Desde Puerto Vallarta, México, comienza el programa número 1 con invitados de nivel nacional e internacional con las mejores exclusivas y chismes. Bienvenidos a la entrevista. Buenas noches, hoy tenemos un invitado de honor en nuestro estudio. Bienvenido Víctor Espíndola, activista de la comunidad, de nuestra comunidad LGBTQ+. En Puerto Vallarta, de todo México, señora. Así que bienvenido, Víctor. Muchas gracias. Un placer que esté con nosotros aquí. De verdad que es un activista social muy reconocido y aparte hace labores espectaculares en todo. Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio para compartir noticias, para que la gente pueda involucrarse más en la defensa de sus derechos y sobre todo en el ejercicio de los mismos, que a veces la ley se cambia con mucho esfuerzo, pero luego pasa que la gente no lo conoce y no ejerce. Entonces, gracias por la oportunidad para darlo a conocer. Así es, hay que darle su granito de arena y todo, aportarle a este mundo que hace falta mucho amor, mucha unidad y sobre todo mucha información. Ciudadanía. Si utilizaríamos las redes sociales y todo como es, el mundo estuviera mucho más avanzado. Totalmente de acuerdo. La ciudadanía es algo que hace falta ejercer con más cotidianidad. La ciudadanía no es otra cosa que el empoderamiento. Es reconocer que las autoridades, por ejemplo, no están para hacerte ningún favor, están para cumplir con su trabajo. Ciudadanía es tener el poder de ejercer, por ejemplo, tu voto y decidir quién se queda y quién se va. Hacer ciudadanía le hace bien a todo mundo, construye un mejor país, construye un mejor mundo en el que todas, todos y todes pues tengamos los mismos derechos y los ejerzamos. Tú en toda tu trayectoria has tratado de involucrarte en la política, pero directamente haciendo candidato o candidata, ya sea a la presidencia, alguna a ser diputado, o no te llama la atención. Fíjate que yo ya fui candidato en el 2009, fui candidato precisamente de diversidad por el Partido Socialdemócrata. Fue una candidatura simbólica porque ese partido era pues de los chiquitos, tan chiquitos que ese mismo año desapareció. Entonces era una candidatura simbólica como para dar a conocer la agenda de diversidad y fue una gran experiencia. Fui candidato aquí en Puerto Vallarta, precisamente diputado federal por el 5º distrito. Nunca me lo propuse. Hablando de ejercer ciudadanía, fíjate que les cuento la anécdota, fue muy chistosa porque iba yo saliendo del Pacos. Me salieron, básicamente, ¿no? Entonces, estando afuera, esperando a mis amigos, alguien me pidió prestado mi teléfono y yo muy inocente se lo presté porque lo quería ver. Era el iPhone 1, nadie lo tenía, entonces quería verlo, ¿no? Y yo, medio presumido, se lo enseñé. Pues me arrepentí porque salió corriendo y se lo llevó. Entonces quise denunciar y hacerlo esa misma noche. Resulta que era complicado. No había una agencia del Ministerio Público. Tenía que llevar al detenido para que me pudieran atender y yo que lo traigo en la cajuela, pues por eso vengo, ¿no? Sí. Para no hacerles el cuento largo, pedí ayuda a un amigo, abogado en Guadalajara, para poder hacer esta denuncia y él era presidente de este partido a nivel local, Partido Socialdemócrata. Y de pronto, de pasar a una denuncia, terminé siendo candidato. No me lo propuse, no lo busqué y así fue la historia. Fue una gran experiencia porque estoy hablando del 2009, cuando en Puerto Vallarta no se hablaba de estos temas. Aunque ya desde entonces era un destino LGBT friendly, el más amigable de todos a nivel mundial, estos temas eran tabú. Hoy lo sigue siendo, ¿eh? Mucha gente todavía tiene la idea de que Puerto Vallarta es lo más LGBT friendly, pero te cruzas el río Cuale y todavía sigue habiendo discriminación, todavía sigue habiendo violencia para contra la diversidad, entonces hace mucha falta por hacer. Y por eso es que esa parte política la tengo yo básicamente por formación profesional. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con la especialidad en Comunicación Política y toda mi vida profesional desde el año 2000 ha sido en procesos electorales. Muy independiente del activismo. Es decir, si la gente se pregunta ¿y de qué viven? Para empezar, no me gusta llamarme activista, pero sé que es fácil entenderlo. ¿De qué viven los activistas? Pues tenemos que trabajar. Sí, exactamente. Porque el activismo hoy por hoy no se vive. Debería, pero hoy por hoy del activismo no se vive. Es que también veo que hay muchos tipos de activistas. Hay personas que hacen actividades superficiales, pero hay como tú, como Carla, en Puerto Vallarta, Carla, sí, claro. Sí. Hay muchas personas que de verdad tienen esa vocación y nacieron para eso. Mira, en Estados Unidos, en Europa, en los países más desarrollados,
el activismo es profesional. Y como profesional hay un sueldo de por medio, prestaciones, hay una profesionalización permanente, capacitación permanente, y son personas que se dedican 100% al activismo porque tienen la remuneración justa para poder hacerlo. En México todavía no pasa eso. En México el activismo sigue siendo de buena voluntad, sigue siendo con aportaciones personales, con aportaciones de otras personas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El día de hoy fue el segundo día de la audiencia en el juicio por el homicidio de Michel Castro. No, él es de Tepic, era de Tepic y murió en una colonia que se llama 12 de octubre, que está por el regional, el hospital regional. En Ixtapa está el reclusorio y el juzgado y la fiscalía está muy cerca de ahí, entonces por eso como que se relaciona el caso de Michel con Ixtapa. A Michel Castro, como seguramente varios lo saben, lo asesinaron después del Pride del año 2023 y más de un año después está dándose el juicio. Y a lo que me iba con el ejemplo es que la audiencia empezó a las 10 de la mañana, la de hoy. Terminó a las 5 de la tarde. De las 10 a las 5, las personas normalmente tienen un trabajo, de lo que sea, en un hotel, en una oficina, en una agencia, en inmuebles, en lo que tú quieras, la gente tiene un trabajo. ¿Cómo se puede separar una persona de sus actividades laborales? El juicio dura 5 días. Empieza un lunes y termina un viernes. Y los 5 días es aproximadamente de 10 a 5, de 11 a 4 aproximadamente. Entonces ahí es en donde tiene sentido lo que dices. Es muy difícil que la gente pueda hacer ese activismo porque tiene que tener resuelta una forma de vida en lo material, ¿no? En lo personal, mucha gente de pronto se pregunta, ¿no? Oye, ¿qué hace, no? Incluso se presta sospechas, así como de, siempre pasa, ¿no? Y yo creo que León piensa que todos son de su condición. Hace rato decía yo que me dedicaba a la comunicación política. Durante 21 años ejercí muy exitosamente la comunicación política en diferentes procesos electorales municipales, estatales, federales, incluso en Latinoamérica. Y eso me permitió pues una estabilidad económica. Cuando vine a Vallarta para esta segunda temporada, me vine como año sabático porque yo ya estaba harto de trabajar, ¿no? O sea, después de 20 años, 21 años de trabajo, dije ya, quiero un descanso. Y ahora que encuentro que hay grandes cosas por hacer aquí en Vallarta, cambios a nivel cabildo, políticas públicas y demás, decidí dedicarme 100% tiempo completo a la promoción de derechos humanos, que es como me gusta decirlo a mí, más que activismo. Pero con la ventaja, y debo decirlo también con el privilegio, de que tengo mi vida económica resuelta, estable, por todo este trabajo de 20 años que hice y que digo, la gente no está para saberlo, pero tengo un espacio en Airbnb, entonces eso me da un ingreso fijo. Pero no es, mi realidad no es la realidad de la gente que está en esto del activismo y la promoción de derechos humanos. Gente que tiene que preocuparse por su solvencia económica y al mismo tiempo dedicarse de buena voluntad a la promoción y activismo en materia de derechos humanos, ¿no? Aquí en Puerto Vallarta, en la actividad como activista, por así decirlo, ¿has visto el trabajo muy difícil o un poco accesible llegar como a la gente? Fíjate que en Puerto Vallarta, le comentaba yo que esta es mi segunda temporada. Desde la primera temporada ya estaba, es que no puedo quedar aquí. Desde la primera temporada hicimos, y les cuento, además de que fui candidato, el reglamento de policía y buen gobierno en Puerto Vallarta, seguramente algunos que nos ven se van a acordar. Si tú ibas de la mano con tu pareja, no en los muertos, porque en los muertos hace 20, 30 años que la gente se toma la mano y se da besos y no pasaba nada, ¿no? Pero si te tomabas de la mano en el malecón con tu pareja del mismo sexo, llegaba la policía y con todo derecho te subía a la patrulla. Y estamos hablando de que no era ni siquiera 1 kilómetro. Nada. Sí, del malecón a los muertos son justo como 1 kilómetro, más o menos. Pasaba todo el tiempo. De hecho, la gente que tiene muchos años aquí en Vallarta da el testimonio de cómo también en los bares, en los antros, de pronto había acoso por parte de la policía. Hoy pasan otras cosas con la policía, pero en ese entonces era por tomarse la mano.
es que el reglamento de policía en gobierno señalaba que los comportamientos sexuales anormales, así tal cual, eran faltas a la moral. Y por lo tanto la policía tenía el derecho. No, pero además si tú le decías a la policía, pues estaba haciendo su trabajo, ¿eh? Entonces en el 2009 cambiamos ese reglamento. Respondiendo a tu pregunta, mi diagnóstico es, o mi análisis, es que en Puerto Vallarta se hicieron muchas cosas para la visibilidad. Por eso es una ciudad muy visible a nivel mundial, un destino LGBT friendly, promoción turística oficial para la ciudad, las banderas, los eventos, el Pride, todo es visibilidad. Pero a la hora de revisar el catálogo de políticas públicas, es ahí en donde tenemos todavía mucho por recorrer. Cuando llegué aquí a Vallarta por segunda ocasión, me doy cuenta que había un terreno fértil por todo este trabajo de visibilidad, y aprovecho para reconocer a todas esas personas que hicieron ese trabajo de visibilidad. Me refiero a un Peto Betancourt, el líder histórico del colectivo LGBT en Puerto Vallarta, a Edgar Treviño, que durante muchos años también llevó la causa en la bandera de la visibilidad a muy buen término, y tantos otros y otras personas que hicieron este trabajo acá. Entonces dejaron un terreno fértil. De tal manera que cuando ya hoy llegas con autoridades, con empresarios, ya no son oídos sordos. Pueden ser oídos un poco reservados, pero no sordos. Entonces en este tiempo hemos logrado cosas como un decreto oficial para que la bandera LGBT se levante todos los días 17 de mayo o 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, en 5 plazas. Es lo que dice el acuerdo del Cabildo. Aunque este año logramos que fueran más de 5 plazas. Entonces, siempre hay que querer más. Tanto en el activismo como en la vida siempre hay que ir por más, pensar en grande. Entonces, pero todavía no hay una oficina de diversidad. Pero todavía no hay una política de prevención de ITS y de VIH desde el municipio fuerte. Sí existe el Comusida, pero le faltan recursos, le falta gente, le faltan insumos. Entonces, tiene que fortalecerse esa oficina de prevención. Tampoco tenemos un presupuesto municipal para la promoción turística LGBT. Sí existe un presupuesto del turismo, pero es estatal, que es el fideicomiso. Entonces hacen falta muchas cosas, y es ahí en donde creemos que lo difícil es todavía convencer a algunas mentes conservadoras. Yo, en lo personal, no creo que haya mala voluntad. Mucha gente me dice, ay, eres muy ingenuo. Claro que hay mala voluntad de mucha gente que se opone. Yo lo que creo es que hay ignorancia. Y, por ejemplo, en este caso, hablando de Puerto Vallarta, ¿qué papel cumple el Vallarta Pride? ¿Crees que sí están sumándole a la causa, o crees que solamente aparecen a la hora de hacer los eventos, obviamente que lo han vuelto internacionales porque es grande? ¿Pero crees que el Vallarta Pride se involucra bien con los problemas internos tal vez de la comunidad? Vallarta Pride, hay que decirlo, tiene 11 años de historia como Vallarta Pride, como marca, como evento así denominado Vallarta Pride. Las celebraciones del orgullo LGBT en Puerto Vallarta tienen muchos más años. El Vallarta Pride durante estos 11 años ha visto una evolución, en mi opinión favorable. ¿En qué sentido? Pasamos de un evento que privilegiaba al turismo norteamericano, concretamente Canadá y Estados Unidos, a un Vallarta Pride que voltea ya, además del turismo norteamericano, al turismo europeo y al turismo nacional. Entonces ese es el primer cambio que yo percibo de un tiempo para acá. La otra cosa que percibo es una participación cada vez más activa de vallartenses y de mexicanos, porque el Vallarta Pride durante mucho tiempo estuvo organizado por extranjeros de Estados Unidos y de Canadá, y lo hicieron maravilloso, ¿no? O sea, porque tienen una experiencia mayor a la de nuestro país en organizar festivales. Tú vas a Canadá o a Estados Unidos y hay un orden y una logística y unos espectáculos maravillosos. Todo lo tienen muy bien organizado. Pero volviendo al tema de la ciudadanía, hacía falta que más mexicanos y más vallartenses se involucraran. Yo lo que creo es en la integración. Y si están todas las naciones integradas para un evento de esta naturaleza, es lo mejor. Es el segundo cambio. Veo mayor participación.
participación local en las actividades de Vallarta Pride. Y de un tiempo para acá también veo una vocación social del Vallarta. Es decir, durante muchos años el Vallarta Pride tenía prioridad en las fiestas electrónicas, kinkies, de sus diferentes géneros, ¿no? En la comercialización, en los lugares, restaurantes, hoteles, antros, bares. Y hoy lo mantienen esa vocación, que es lógico porque somos un destino turístico y así tiene que ser. La derrama económica del turismo LGBT en Puerto Vallarta es de 30,000 millones de pesos. Entonces no es nada despreciable. Pero además comienza a tener una vocación social. Y en este último año vimos un contingente de mujeres trans encabezados por la embajadora Kenia Cuevas, con una carroza fúnebre para levantar la voz y decir que México sigue siendo el segundo país en donde matan a más mujeres trans, vestidas de negro en señal de luto por todas estas vidas que se han perdido por violencia, por discriminación, y además un programa que no solamente se enfocó en fiestas, sino también eventos culturales, eventos artísticos, subasta de arte, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo un Vallarta Pride un poquito más integral y con mayor rostro social. Y con una participación muy activa ya de las diferentes organizaciones que se están formando en Puerto Rico. O sea que sí toman en cuenta todos los sectores. Totalmente. De un tiempo para acá. ¿Hace falta cosas? Sí. Hace rato decía yo, siempre hay que pensar en más. Pensar en grande y querer más. El Vallarta Pride tiene todavía grandes oportunidades, pero yo aprovecho también el espacio para darle mi reconocimiento al presidente de Vallarta Pride, Javier Jiménez, a su director de operaciones, Arturo Soria, y a su director de relaciones públicas, Carlos Plasencia, que lo están haciendo maravilloso. Y siempre están escuchando a la sociedad civil organizada, no comercial, por así decirlo, respecto a qué mejoras se pueden hacer, y hemos hecho una muy buena mancuerna en ese sentido. ¿Algún proyecto que tengas para Puerto Vallarta? Uy, pues mira, precisamente hablando de Kenia, ahora que estuve en Puerto Vallarta como embajadora del Vallarta Pride en mayo pasado, ella dijo, yo no vengo aquí por una corona y una banda de embajadora. Yo, como pasa en todos lados, yo vengo aquí por una agenda de trabajo. Y su mensaje hizo match con una agenda de trabajo que ya traíamos en la Red Diversidad Vallarta. La Red Diversidad Vallarta es una unión histórica de diferentes organizaciones de base comunitaria que están en Puerto Vallarta, para ser exactos 12 organizaciones de base comunitaria en Puerto Vallarta, que dijimos basta ya de la desunión. ¿Pensamos diferente? Sí. ¿Tenemos una perspectiva de trabajo diferente? También. Pero tenemos una causa en común. Entonces podemos dirimir diferencias y perseguir la misma causa en común. Entonces 12 organizaciones nos unimos en la Red Diversidad Vallarta. Este año apenas, en enero, tuvimos nuestra primera reunión, y cuando escuchamos a Kenia que dijo hay que hacer un plan de trabajo, dijimos ya tenemos uno, mira, vamos a hacerlo en conjunto. Entonces hay un programa de trabajo para temas de salud. Urge un acompañamiento integral profesional para la transición de personas trans, tanto personas trans masculinas como trans femeninas. Un proyecto de trabajo en materia de educación, sensibilización en niveles de educación básica, primaria, secundaria, media, preparatorias y superior en universidades. Es decir, llevar, para empezar, el ABC de la diversidad, porque el ABC de la diversidad a veces ni nosotros lo entendemos. Afuera lo tienen que conocer un poco más. Un programa de justicia. La procuración de justicia, la seguridad ciudadana y la impartición de justicia en Puerto Vallarta para la diversidad sexual tiene grandes pendientes. Hace rato decía yo lo de la policía. La policía ya dejó de detener a parejas que se toman de la mano, pero ahora extorsiona. Sí. Como pasó recientemente con el caso de estos chicos que venían de vacaciones a celebrar su aniversario de casados y les fue como en feria con la policía. Y escucho muchos casos sobre eso en la madrugada, como si fuera un delito
está tomado o quieren... Lo que está prohibido es tomar en la vía pública. Eso sí está Pero prohibido. ellos toman eso como diciendo, sales borracho porque sigues tomando en la vida. Entonces, Y les inventan cosas, que consumo de sustancias, que también el consumo de sustancias, al menos de las blandas, es legal con ciertos gramajes, y también las duras, también con cierto gramaje, el consumo, no el tráfico, pero el consumo es legal, mucha gente lo desconoce. Hablando del programa de trabajo, está el de educación, el de salud, el de justicia, el de cultura, ¿no? Este año, por primera vez, hicimos una gala diversidad en un evento, en un espacio público que es el Centro Cultural Río Cuale, y todo el elenco de la gala fueron miembros, personas de la comunidad, ¿no? En un evento muy digno, además, con una decoración adecuada y demás. Entonces, ese tipo, y con una presencia también de locales muy notables, ¿no? Entonces, está el programa cultural y está también el programa de empoderamiento. Aquí quiero aprovechar el espacio, que sé que tiene muchos seguidores. Insisto, es muy importante tomar las riendas de nuestra vida como comunidad. No podemos ya estar a la espera de que los otros respeten nuestros derechos. Si no comenzamos a exigir por nosotros mismos el respeto de nuestros derechos. Y eso implica movilización, eso implica capacitación, eso implica no desistir en las denuncias. De pronto nos llegan casos de gente que es discriminada en un bar, en una cosa que está prohibida. Oye, hay que hacer la queja. Uy, no, porque las obras, o sea, es difícil, pero si no lo haces tú, si no lo hago yo, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros en cuestión de nuestros derechos. Entonces, el programa de empoderamiento tiene que ver con que encontremos a cada vez más personas, jóvenes, adultos mayores, que tengan el interés de hacer comunidad y que podamos, entre todos, defender nuestros derechos. Y ese programa de empoderamiento es para mí muy, muy, muy importante porque vivimos unos tiempos en donde el liderazgo es compartido. En esta época de la globalización, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, de cada vez menos fronteras en el mundo, económicas, físicas, el cielo está lleno de aviones hoy, en este momento, porque cada vez hay más movilidad y cada vez hay menos fronteras. Entonces, los liderazgos son compartidos. Ya ninguna persona puede erigirse como el zar de los derechos LGBT o como el líder al que todos deben de seguir. No, hoy son liderazgos compartidos y por eso es bien importante que la gente vaya, se capacite, se profesionalice y en comunidad defendamos nuestro derecho. Y ven la casa de los famosos. Sí, claro. Y has visto la problemática que hay con Ricardo Peralta y el tema de discriminación y el que se utiliza con Tarat. ¿Qué opinas tú sobre eso? A ver, sobre el tema de la Casa de los Famosos y en general la representación de la diversidad en los medios de comunicación mainstream significa que le llega a mucha gente, tiene varias interpretaciones. Punto número uno, que los medios están descubriendo que las personalidades y los personajes y las personas son 3 niveles de representación, LGBTIQ+, son divertidas. Sí. O sea, y por lo tanto generan audiencia. Entonces ya lo descubrieron con Wendy, lo están descubriendo en el cine, o sea, entonces cada vez vamos a ver más y más y más representaciones LGBTIQ+, de personas, de personajes y de personalidades, con 3 niveles distintos de representación en los medios, y eso hay que aplaudirlo. Entonces, de entrada yo aplaudo que la Casa de los Famosos nuevamente tenga representación de la diversidad, no solamente en la persona, el personaje, en la persona de Ricardo Peralta y en el personaje de Teo, allí para distinguir, pero también en la persona de Galamontes, por ejemplo, ¿no? Y de otras, y otros que se mencionan por ahí. Entonces eso hay que aplaudirlo porque le estamos dando el mensaje a la gente, a la gran masa, que existimos y que siempre hemos existido. Eso por otro lado, hablando del personaje, también creo que hay que ser muy cautelosos respecto a la realidad, que no necesariamente es la que se refleja en la pantalla. Hay por allí una metáfora, la caverna de Platón, no me voy a poder poner académico, pero tiene que ver con que los medios distorsionan la realidad. Entonces,
hay una narrativa, hay un guión, aunque no lo veamos, de la producción, que genera el conflicto, que genera la competencia, que genera reglas. Eso vende, tiene rating. Eso tiene rating. Mientras más show, Entonces, ¿qué es lo que más rating va a generar? El conflicto. El conflicto inevitablemente va a generar más rating por una razón muy puntual. Porque en esencia es una especie competitiva por la supervivencia. Y cuando como especie vemos ese instinto de lucha en la pantalla, nos regocija. No digo que sea bueno o malo, siempre digo que existe y que es. Entonces hay que ser muy cuidadosos respecto a lo que es y lo que no es. Y en ese sentido puede ser que estamos viendo magnificada la maldad del torpecillo, ¿no? Es una probabilidad. Y tercero, hablando del personaje, creo también que definitivamente instrumentalizó la causa. ¿Qué significa instrumentalizar? Aprovecharte de algo, ¿no? Entonces, pienso que hizo una planeación estratégica respecto a cómo su identidad de género, mejor dicho, su expresión de género, le iba a jugar a su favor después de que le jugó a favor de Wendy. Y en ese sentido creo que calculó mal. Calculó mal porque lo hizo en un momento poco oportuno, porque no sabe hoy el hate que tiene a su alrededor y resultó contraproducente. Entonces, en resumen, aplaudo la representación LGBT en medios de comunicación masiva. 2, hay que ser cautelosos con lo que realmente se ve en la pantalla. Y 3, en el caso particular de Ricardo Peralta, sí instrumentalizó la causa de la diversidad y eso le va a rendir malos frutos. Le está rindiendo ya malos frutos. Totalmente. Más en las redes sociales que todo se vuelve tan viral. y ahora todo es un impacto. Ya uno no sabe qué publicar porque si no, Tienes que hablar con mucho cuidado. Por eso cerraron su cuenta de Instagram, para que no siguiera perdiendo seguidores. Creo que en un día perdió 100,000, el 10% de sus seguidores. Otra pregunta, ¿qué piensas sobre las infancias trans? Las infancias trans existen. Eso ya no debería estar a discusión. Afortunadamente ya tenemos instrumentos. Hace 10 años la lucha por los derechos de la diversidad era más difícil porque no teníamos indicadores. Yo soy una persona que suele, tal vez por mi formación profesional, buscar siempre la cientificidad de la lucha. Es decir, que la lucha sea científica. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los argumentos? O sea, no es un tema de capricho, porque si tú llegas por capricho a dar la cara, la persona de enfrente puede hacer el mismo capricho y acabar con tu argumento o tu defensa. En cambio, cuando llevas datos, cifras y demás, es más fácil ganar la lucha. Hoy ya tenemos cifras y hoy ya sabemos que existen personas trans desde la primera infancia. De los 4 a los 7 años, que es la primera infancia, ahí un porcentaje muy importante de las personas trans comienzan a identificarse fuera del sexo que les fue asignado al nacer. Entonces, ¿qué opino de las infancias trans? Número 1, que existen. Y eso es lo más importante. En tanto que existen, entonces son merecedoras de derechos. El derecho a la identidad está consagrado en la Constitución. Por encima de cualquier ley secundaria, en la Constitución toda persona tiene derecho a la personalidad. Y la identidad de género es una característica de la personalidad. Y además con dignidad. Entonces, ¿esto qué significa? Que las infancias trans no deberían verse privadas de su derecho de un proceso de transición, de un acompañamiento, de un reconocimiento en sus escuelas. Fíjate que logramos algo bien padre en Vallarta. El año pasado, un chico trans, para su graduación de secundaria, estoy hablando de 13, 14 años más o menos, 15 tal vez, considera infancia, pues infancia trans, aunque es adolescente, que dijo, para mi graduación en la secundaria quiero ir con mi ropa de varón, que yo soy hombre. Pues, obviamente el director dijo, ¿cómo? No sé qué. Y fíjate que la mamá estaba de acuerdo, ¿eh? O sea, cosa que también ya cada vez más frecuente vemos en este país, que los papás ya apoyan y reconocen. Pero el director de la escuela decía que no.
Entonces, ¿qué hicimos? Pues fuimos a la Comisión de Educación del Cabildo, fuimos directamente al plantel, escribimos un documento que invoca la ley. La Ley General de Educación dice que todas las escuelas, todos los centros educativos y todas las comunidades escolares deben reconocer la identidad y la diversidad sexual y de género de los niños y de las niñas y los hombres. Y el director no le quedó de otra que aceptó. Y ese caso en particular, nos lo dijo la presidenta de la Comisión de Educación aquí en Vallarta, provocó que en muchas escuelas empezara a darse. Bueno, cuando me contó yo, casi lloro, pues, o sea, porque son de las cosas que no piensas que va a tener un impacto tan grande y a la hora de la verdad. Tantas personas. Y cuando ves, mira, el otro día me preguntaban en la radio, oye, no estoy de acuerdo con la ideología de género porque ¿por qué apoyar a una persona trans y no a una persona con anorexia o bulimia? Es un trastorno, es igual. Y mi respuesta fue, la gran diferencia es que la persona con trastorno alimenticio, con bulimia o con anorexia, se causa un daño a sí misma, esa persona, por dejar de comer o comer de más. En cambio, una persona trans que le es reconocida su identidad, vive un cambio positivo en su vida. Vive más alegre, vive más feliz, con más bienestar, con motivación, con ganas de ir a la escuela. En cambio, cuando tú reprimes la identidad de género de una persona trans, piensa en el suicidio, piensa en lastimarse, se aísla. Y discriminación por todo el mundo, las críticas. Y la pasa muy mal, Entonces, ahí está la diferencia, porque fue una pregunta medio tramposa, ¿no? ¿Cómo es que apoyas a una persona trans? Pues porque la persona trans no se hace daño a sí misma. ¿Cuándo se quiere reconocer? Y por el contrario, tiene un gran bienestar y un desarrollo si logra ese reconocimiento. Entonces, definitivamente tenemos que abogar porque las infancias trans sean reconocidas. En principio que existe, que no es un invento de los Illuminati, que no es una manipulación mundial de los objetivos de la ONU del 2030. Se inventan tanta cosa. Agenda 3030. La ideología de género, etcétera, etcétera. Y cuéntanos, después de esta grande trayectoria de todas las cosas que nos has dicho positivas y negativas, pero lo bueno es que todo es un aprendizaje, ¿dónde nació esa vocación para hacer aquí? Bueno, en este caso activista no, porque no te gusta que... Promotor de derechos humanos. Exactamente. Es que ser activista es una gran responsabilidad y la verdad es que no la quiero asumir todavía. Un nombre de... Exactamente. Pues mira, yo cuando tenía 22 años, yo daba clases en la UNAM de periodismo y me acuerdo que el trabajo final para el grupo era un reportaje. Y hubo 2 alumnos que me entregaron 2 muy importantes reportajes. Uno era sobre la ley de convivencia, que fue el antecedente del matrimonio igualitario en Ciudad de México. En ese entonces, 2002, se estaba discutiendo. En el 2002 tenía yo 22 años. Y se estaba discutiendo en el Congreso de la Ciudad de México, en ese entonces Asamblea Legislativa, y entonces el reportaje era sobre eso. Y el otro reportaje era sobre el Grupo Universitario de Diversidad Sexual, un club de gente de LGBT, sobre todo gays, que había en la UNAM en diferentes facultades y se juntaban para actividades culturales, fiestas, orgías, me imagino, ¿no? Pero era un reportaje sobre ese grupo. Entonces yo los leí y dije, esto es un gran trabajo periodístico. Pero seguramente nadie lo va a publicar porque en ese entonces, 2002, los medios de comunicación hablaban de lo gay desde la nota roja. Jotitos idosos, matan al hilo, ¿sabes? Toda esa cobertura amarillista de la diversidad ocurría en finales del siglo pasado, principios de este siglo. Entonces, yo trabajaba a su vez en una agencia de noticias que tenía convenio con Notimex. Notimex era la agencia de noticias del Estado y era muy importante en ese entonces. Entonces, yo mando los reportajes a Notimex pensando en que alguien podía interesarse y nadie se interesó claramente, ¿no?, en los reportajes que estaban muy bien hechos. Entonces, junto con uno de los alumnos que entregó su reportaje, creamos la agencia de noticias de diversidad sexual, anodis.com. En ese entonces empezaban las .com.
y se convirtió en el sistema de información más importante de Latinoamérica en materia de diversidad. Originalmente era agencia de noticias. ¿Qué es una agencia de noticias? Alguien que distribuye noticias a otros medios de comunicación. Eso es una agencia. Nadie nos quiso comprar los contenidos, ¿sabes? Era así como de, no, ¿eso qué es? Mucho tabú. Totalmente. Entonces dijimos, bueno, pues si no los quieren comprar, nosotros los publicamos en nuestra propia página de internet. Y con el paso del tiempo, Anodi surgió el 28 de junio del 2002, el Día del Orgullo Internacional. Y a la fecha existe anodis.com, ya no llegamos a tener 30 colaboradores de planta, llegamos a tener agencia de publicidad, tienda en línea, una editorial, publicamos 8 libros. Quimera Ediciones fue la primera editorial queer en México, la primerita que publicó novelas, cuentos, poemas, hasta teatro publicamos de diversidad como editorial queer, la primera de México. Pasó el tiempo y tuvimos una clínica de atención psicológica. Lanzamos una campaña para que la gente se hiciera la prueba. Tuvimos como voceros a Gloria Trevi, a Cristian Chávez. La campaña voló cuando todo el VIH era mucho estigma. La gente no se hacía la prueba por miedo porque todavía era una enfermedad mortal en aquel entonces. Ya no lo es, ¿no? Ya no es enfermedad, pues es una condición de vida, de salud. Y luego de esa campaña que voló, abrimos una clínica de atención psicológica. Teníamos como 10 psicólogos que estaban dando atención a personas de la diversidad. Bastante creció. Luego nos cayó la crisis del 2009 y como la mayoría de nuestros clientes eran antros, restaurantes, agencias de viajes, la crisis del 2009, para quienes se puedan acordar, fue la de la influenza. Algo como un COVID, como un mini COVID. Entonces muchos lugares cerraron y nosotros nos quedamos sin clientes. Y entonces la oficina se disminuyó. De los 30 que éramos, terminamos 2. Y después de eso, eso fue en el 2009, la agencia de viajes, que también tuvimos agencia de viajes, cerró. La clínica de atención psicológica cerró. La editorial se la dejé a un amigo y Anodis continuó. En el 2012 cierra Anodis por completo, porque además en el 2012 yo entro a trabajar a la presidencia de la República y ya no tenía tiempo, sí de por sí. Y para 2015, junto con un muy buen amigo mío, Quique Galdeano, estábamos en una terraza y dijimos, hace falta un medio LGBT, porque Anodis ya no existía. Anodis cerró en el 2002. Y en esa terraza, junto con otros amigos, concebimos Escándala. Entonces, Escándala la creamos en el 2015, con todas sus secciones y demás, y después se volvió en el fenómeno de contenido que hoy por hoy sigue siendo Escándala. El próximo año es el 10º aniversario de Escándala. Y entonces, eso ocurrió en el 2015. Y en el 2016, con esto ya estamos más cerca de MOVI, de Movimiento por la Igualdad. En el 2016, el presidente Peña Nieto presenta una iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario en todo el país y nos juntamos varios activistas y organizaciones de la sociedad civil para defender la iniciativa del presidente. La iniciativa estaba mal hecha y la congelaron y nunca pasó, pero ahí surgió MOVI. Y con el paso del tiempo, MOVI se convierte en la Coalición Mexicana LGBTIQ+. Y la Coalición Mexicana LGBTIQ+, es hoy por hoy la confederación más grande de organizaciones y activistas LGBT en México. Y para 2021, que llego aquí a Vallarta, pasa el tiempo de un supuesto año sabático que iba a tomar. Y toco las puertas de CETAC, una organización que existe en Vallarta desde hace muchos años, y entro como voluntario. El director de CETAC me dice, mejor trabaja aquí, y ahí trabajé casi un año. Pero CETAC estaba enfocado predominantemente en salud sexual y prevención, y yo le decía al director, oye, hay otros temas, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, derechos económicos. El derecho a la salud es muy importante, pero existen otros temas y en Vallarta tenemos que lograr esos derechos. Le dije, yo voy a continuar con Movimiento por la Igualdad, con MOVI México, y cuando tengamos que juntarnos, nos juntamos para defender las mismas causas.
Y entonces ahí surge Movi y nos constituimos legalmente, ya somos asociación civil. Próximamente vamos a ser donataria. Eso significa que los donativos que reciba la asociación, la gente puede deducirlo de sus impuestos para no pagar impuestos. Buenísimo también. Sí, porque la gente ve con eso. Imagínate una empresa de pintura que tiene que pagar 10,000 pesos de impuestos al mes. Y dice, de esos 10,000 pesos te doy 2,000, en lugar de dárselos a la hacienda, se lo doy a una causa social. Y obviamente una donataria tiene obligaciones de transparencia muy fuertes. O sea, no es cualquiera que pueda recibir eso. O sea, si una persona le dona en su momento a Movi 2,000 pesos, tiene que rendir cuentas de peso por peso para que se destine ese dinero, ¿no? Que está dando sobre la cuenta De hecho, apenas la semana pasada el presidente ya le quitó a 600 organizaciones, le quitó ese privilegio. Entonces, quién sabe si nos vayan a dar el estatus de donataria. Yo esperaría que sí, porque la verdad es que otra cosa que no comentamos hace rato es que las organizaciones necesitan recursos. O sea, necesitan recursos de gasolina, papelería. Cuando hicimos la exposición de banderas en el ayuntamiento, se tuvieron que imprimir banderas de la diversidad, comprar banderas de la diversidad, y todo eso sale de aportaciones, hoy, de aportaciones de los integrantes de Movi. Qué bueno que son inversiones positivas que le dan a la comunidad más información, conocimiento, conocer más cosas. Todo eso que hacen ustedes, diario, que es mensual, pero en las redes sociales. Desde que estás aquí has dicho varias instituciones que han pertenecido hace muchos años para acá. Una trayectoria larga. Mucho. Y falta por hacer, porque con esto termino. El año pasado que asesinaron a Michelle Castro, me sentí muy frustrado porque la fiscalía y las autoridades maltrataron mucho a la mamá. Entonces... disculpa, fue la mamá que lo consiguió, ¿verdad? La mamá, con su lucha y con el apoyo de la comunidad de Vallarta, fue el que consiguió que localizaran el cuerpo y que capturaran al presunto responsable. Sí, si no hubiera sido por esa lucha, no pasa nada, como pasa con mucha gente que desaparece en este país. Afortunadamente encontraron el cuerpo y capturaron al presunto responsable. Pero yo estaba ahí acompañando el caso y me sentía muy frustrado porque no podía hacer nada, porque no tengo el título de abogado. Y decidí estudiar Derecho. Entonces ya voy en el segundo semestre de la carrera de Derecho y en eso estoy ahora estudiando Derecho. Lo que siento que es lamentable que si no lo vuelven mediático los casos, prácticamente lo desechan y no le dan un seguimiento. Porque este caso fue muy sonado porque el chico estuvo en la Pride, tal vez también pertenecía, le gustaba mucho el activismo, creo que era sordo. Era sordomudo. Y cuando pasa eso, que mucha gente se impresionó, visto celebrando aquí en Puerto Vallarta. Unas horas antes de su muerte estaba marchando con nosotros en el Pride. Entonces, el chico le sucede esto y muchos tuvo que ver las redes sociales que también ayudaron muchísimo que pudieran prestar atención. No que se estuviera encarpetado, tal vez la mamá lo hubiese maltratado igual, pero no lo hubiesen ni siquiera prestado atención. Fíjate cómo pasó. Muy rápidamente, la señora vino de Tepic, porque ella es de Tepic, vino un lunes a levantar la denuncia. No le hacían caso. Estuvo toda una semana pegando, y con ella, y la acompañamos pegando los carteles de desaparición, y regresa una semana después porque se entera en las noticias de un hallazgo al lado de donde vivía su hijo, y seguían sin hacerle caso en la fiscalía, no querían ir a ver, ¿no? Y organizamos una conferencia de prensa afuera de la fiscalía, y después de esa conferencia de prensa, además del ruido de redes sociales que ya se había dado, cambió completamente la atención. En menos de una semana capturan al muchacho responsable, se reúnen 36 pruebas en contra del presunto responsable. Fue un crimen atroz, cruel, con mucha hazaña. Lo voy a decir en términos literales porque es importante que la gente sepa cuando es un crimen de odio. A Michelle primero lo estrangularon,
para interrumpirle la respiración y que pudiera estar inconsciente. Ya que estaba inconsciente, su asesino agarró un martillo y le dio 7 martillazos en la cara. Le destrozó todos los huesos del rostro y de la parte superior del cráneo. Después de eso, cuando ya estaba muerto, después de 7 martillazos, le rompió 5 costillas. Ese tipo de crueldad, y la digo en estos términos porque es importante que la gente sepa, es odio, porque hay saña, porque el cuerpo ya está inerte, porque ya es un cadáver y aún así le quiere hacer daño, porque quiere acabar con la identidad de la persona al momento de destrozarle la cara. Son unas, porque una persona puede morir con un martillazo, no es necesario hacerle 7 y dejarle hecho pedazos la cara. Y este tipo de delitos están tipificados en Jalisco y en como 20 estados de la República Mexicana, pero no en todos lados. Y México sigue siendo el lugar en donde, a nivel Latinoamérica, después de Brasil, en donde asesinan a más personas por ser diferentes en su orientación sexual y en su identidad de género. Esto es lo que no podemos perder de vista, ni siquiera en un lugar tan privilegiado como Puerto Vallarta. Y el caso de Michelle Castro se dio en la periferia de Puerto Vallarta. No se da en la zona romántica, en donde hay bares, antros, la gente camina libremente por la zona romántica. Eso ocurre en la periferia, eso ocurre en Ixtapa, ocurre en Las Palmas, ocurre en Las Juntas, ocurre en Coapinole, en todas esas zonas en donde existe la diversidad, pero también existe la discriminación y la violencia, y por eso es que tenemos que hacer algo. Esperamos, esta semana empezó el juicio, empezó contra el asesino de Michelle Castro. Esperemos darles buenas noticias al final de la semana. Para nosotros es un placer que estés con nosotros y esperemos que dentro de muy poquito nos des una buena noticia, que es tu gran título de abogado de la República, porque obviamente tienes todo el conocimiento, las ganas y sobre todo mucho, el conocimiento es espectacular. La verdad que yo siento que te va a ir superando con esa carrera porque va a complicarte. Ya que estoy agradecido con todo lo que nos dijiste, con tomar esta invitación y darle, como te había comentado fuera de cámara, que si esto lo puedes compartir tú mismo por medio de las redes sociales, serías un boom, porque este es el tipo de información que se necesita en las redes. La verdad que estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, aprendimos bastante. También nos informaste y nos enseñaste. También tiene un programa hoy. Bueno, un gusto, esperamos tenerte pronto también en una segunda edición, porque tienes mucho por aportarnos. Muchas gracias, gracias a ustedes y sobre todo gracias por lo que están haciendo, porque sé que lo suyo también es una lucha, generar contenido incluyente, generar contenido divertido y generar contenido con ese mensaje positivo. A veces es bien complicado posicionarlo en un mundo que aprecia el odio y aprecia el conflicto. Felicidades. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Recuerden, por acá les van a dar las redes sociales para que nos sigan, por ahí pueden enviar mensajitos, pueden ver todo su trabajo que hacen, por su video, si les quieren.